¿Has escuchado que unas personas aprenden de una forma y otras de manera distinta? O quizás tal vez tú también lo has dicho. Pues déjame decirte que es un mito, un completo mito, y hoy lo veremos a la luz de la evidencia científica. Pero ¿por qué es tan importante para mí que tú dejes de creer en ese mito? Pues porque lo que te dices a ti mismo sobre tu capacidad es importante para modelar las formas en que aprendes. Y no solo eso, sino también la forma en la que actúas. Por ejemplo, muchas de estas cosas definen incluso la carrera que decidimos estudiar en la universidad o nuestra disposición para aprobar o desaprobar una prueba. Entonces, empecemos con la evidencia. Un estudio en 2004 en el Reino Unido comparó más de 70 estudios realizados acerca de los estilos de aprendizaje que hay en el mercado, cada uno acompañado del correspondiente examen de evaluación para evaluar este estilo de aprendizaje. Y los autores nos dicen que esto es un caos de afirmaciones contradictorias. Y obviamente se expresa la preocupación por este afán de clasificar, marcar y estereotipar a los individuos. Como por ejemplo, tú aprendes solo escuchando, tú aprendes solo haciendo, tú aprendes solo mirando y tú no servirías para aprender haciendo. En este libro toman el ejemplo de cómo un alumno dice, me enteré que yo era senestésico, que aprendía poco escuchando. Así que de nada me serviría que leyera un libro o que escuchara a cualquiera por más de unos cuantos minutos. El problema es que el error en esta conclusión es múltiple y no está basado de ninguna manera en evidencia científica. Y puedes encontrar muchísimos, pero muchísimos estilos de aprendizaje. Y te cuento que en 2008 se encargó a los psicólogos cognitivos Bjork, Pashler y McDaniel a que dirigieran una evaluación para determinar si todas estas afirmaciones de los estilos de aprendizaje estaban basados en alguna evidencia científica. Y la respuesta fue no. Encontraron muy pocos estudios diseñados para poner a prueba la validez de los estilos de aprendizaje. Y entre ellos, entre estos estudios, no encontraron ninguno que lo validara. Y de hecho, varios se contradecían por completo. Además, esta evaluación demostró que es mucho más importante que el modo de enseñanza corresponda a la materia que se estaba impartiendo. Por ejemplo, instrucción verbal para poesía. Descubrieron que cuando el estilo de enseñanza concordaba con la naturaleza de lo que se quería enseñar, todos los que aprendían lo hacían mejor. Y sobre todo, independientemente de cómo a ellos les gustaba que les enseñen la materia o cómo habían creído que ellos eran capaces de aprender. Según sus hallazgos, Pashler y sus colegas determinan que la evidencia que tenemos hoy día no justificaría para nada la enorme inversión de tiempo y dinero que tendríamos que hacer para que se le enseñe a cada estudiante de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Y por eso he traído ahora a un experto en la enseñanza para poder compartirles un poco más de la mano de un experto, quien nos estará contestando algunas preguntas acerca de este mito y también él tiene un podcast que lo estaré dejando igualmente en la descripción, que es súper bueno, realmente escúchenlo. Él es el doctor Jimmy Zambrano, quien es investigador acreditado y categorizado de la CENSID, magíster en educación a distancia, máster en recursos humanos y gestión del conocimiento y, perdón, pero esto sí lo voy a leer, PhD investigando la evidencia y efectividad de los equipos colaborativos en diferentes dominios específicos de conocimiento de la educación superior desde la perspectiva de la carga cognitiva. Así que ahora nos dirigimos a una videollamada para poder hacerle más preguntas. Y si ustedes obviamente tienen alguna duda, no se olviden de dejarla en los comentarios. Eh, Voy a empezar con la primera pregunta que dice si los estilos de aprendizaje realmente mejorarían o tendrían la capacidad de mejorar el aprendizaje. Ujú. Bueno, primero, para esa pregunta se tiene que haber respondido positivamente a otra pregunta, que es si realmente los estilos de aprendizaje existen, ¿no? O sea, ese es un primer punto. Y las investigaciones hasta el momento, investigaciones robustas, bien diseñadas, no sugieren la existencia de los estilos de aprendizaje o no hay evidencia para la hipótesis de que los estudiantes aprenden bajo un estilo de aprendizaje preferido. Se han probado esta hipótesis en contraste con otras teorías que más bien están más cercanas a lo que podría ser un aprendizaje más efectivo, y se ha encontrado que más bien hay evidencia en los datos de las otras perspectivas cognitivas que, que para la perspectiva del estudiante que aprende bajo un estilo
preferido o innato. Dado esto, pues lo que no deberíamos hacer es, como docentes es utilizar una teoría que no tiene evidencia, que no tiene datos que la respalden para la enseñanza. Por lo tanto, no va a mejorar esto la educación. Por el contrario, la va a perjudicar, va a interferir con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que esta teoría se basa en el supuesto de que los estudiantes nacen o tienen preferencias para ciertos estilos. Unos aprenden más quizás reflexivamente, otros de forma práctica, otros según los estilos de aprendizaje basados en la estimulación de los sentidos, dicen que son más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. Bueno, hay una variedad de, de, de formas de ver los estilos de aprendizaje, carece de evidencia y realmente los estudiantes no mejoran. Entonces, basándonos en eso que había dicho, ¿qué tan viable sería poner en práctica estos estilos de aprendizaje, ya sea durante la emergencia sanitaria, aunque al momento estamos tratando de regresar a la presencialidad? A la Entonces, presencialidad. Ajá. ¿qué tan viable sería tratar de aplicar estos estilos de aprendizaje? Bueno, los docentes están muy entusiasmados con estas teorías. Por lo tanto, los docentes que creen en estas cosas podrán decir que es viable hacerlo. Es decir, es viable aplicar al estudiante un cuestionario para que el estudiante informe cuál es su estilo favorito. Por ejemplo, hay unos cuestionarios que dicen, bueno, si eres visual o hablan, prefieres esto y esto y esto. Y los profesores podrían decir, es viable hacer ese tipo de pruebas. También es viable adaptar la enseñanza a esos estilos parcialmente. No porque, por ejemplo, si vamos a aprender matemáticas y un estudiante dice que prefiere la estimulación auditiva, no le vamos a dar matemáticas auditivamente, ¿no? Una vez más, no es apropiar, adaptar. Porque el momento que forzamos un dominio específico de aprendizaje a un estilo favorito del estudiante, con la única evidencia de que se ha aplicado un cuestionario de autoinforme de que este o tal es el estilo dominante del estudiante, va a generar más bien una interferencia con el aprendizaje de ese dominio específico. ¿Ya? Así funciona. Hay tareas que requieren habilidades, hay materias o tareas que requieren procesamiento numérico, otras que requieren visualización, entre otras cosas. Y el estilo pues no está en consonancia mayormente con este tipo de demandas de las tareas de aprendizaje. Así que, si bien es cierto, podría ser que es factible hacer un test al estudiante para que identifique su estilo, la adaptación del mismo a la enseñanza es un gran paso y no va a generar un aprendizaje efectivo, ¿no? Listo, doctor. Y un poquito ya aprovechando que entramos a esto del aprendizaje, ¿con qué otros mitos se ha relacionado al aprendizaje en todo este mundo que leí algunos autores y lo Sí. referenciaban como un mundo mercantil en el que todos quieren sacar sus métodos de aprendizaje y casi sin una evidencia, ¿no? Con tal de que ese método, ese estilo tenga tu nombre. Bueno, sí. Bien lo has dicho, es un asunto más de marketing, de mercadeo, que de evidencia científica. Una cosa bien parecida se encuentra en las inteligencias múltiples. De hecho, en el podcast yo reseño cómo los materiales del Ministerio de Educación, por ejemplo, aparecen en los documentos del año pasado, en plena pandemia, sacaron unos documentos para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades educativas especiales, como, así también a estudiantes con altas capacidades cognitivas. Y los autores de los documentos situaban tanto a los estilos de aprendizaje como a las inteligencias múltiples, que es, digamos, otro parecido mito, ¿no? Afortunadamente, ya los docentes cuentan con las palabras del propio autor de la teoría de los estilos de aprendizaje, que es Howard Gardner, quien ha dicho que su teoría no es una receta para la educación. Howard Gardner, otro profesor de Harvard, igual que el autor original de los estilos de aprendizaje, David Kolff, de esta universidad también, eh, ha propuesto que hay una teoría que al parecer sugiere que los humanos nacemos con ciertas disposiciones de inteligencia. Unos son más inteligentes musicalmente, otros más inteligentes matemáticamente, otros más para el lenguaje, entre otras cosas.
pero tampoco tiene evidencia científica, carece de toda la fundamentación empírica que requeriría una teoría. Sin embargo, al igual que la teoría de los estilos de aprendizaje, goza de mucha apertura de parte de los docentes, tanto en los documentos del Ministerio de Educación, tanto en universidades ecuatorianas. Hay muchos trabajos de investigación que se han hecho. Ah, gente se sigue graduando con tesis de ese tipo. Y es muy prevalente. ¿Por qué? Porque es muy llamativo para las personas quizás categorizar. Hay una investigación que se publicó hace un par de años en el Journal of Educational Psychology, donde se explica quizás por qué las personas son tendentes a encasillar a los estudiantes bajo ciertas categorías, tales como estilos de aprendizaje o inteligencia múltiple. Y bueno, al parecer es una tendencia normal de los humanos a decir, son modelos mentales internos, ¿no? Que tenemos, ajá, para decir, bueno, esto es así y así, y la gente son de esta manera, de esta otra manera. Y ellos encontraron que esta creencia de esencialismo se llama esto, estas creencias esencialistas psicológicas están presentes por igual, no hay diferencia entre docentes que han recibido formación académica como el público en general. Entre los docentes, los que son más tendentes a creer en este tipo de categorías innatas en los humanos son los profesores de educación inicial, mayormente. Y cuando yo hablo con mis docentes y les pregunto cómo usted adapta la educación a sus estudiantes, inmediatamente aparece el tema de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, tanto como las inteligencias múltiples, se basan en este sesgo mental de categorizar a las personas, pero no tienen evidencia científica. Hay otro que es que los chicos son nativos digitales y que la educación debe adaptarse a esas nuevas características de los nativos digitales. Eso no hay no es cierto, no hay ninguna evidencia para eso. Otro mito es que los estudiantes aprenden mejor resolviendo problemas. De hecho, actualmente el Ministerio de Educación, desde la anterior administración y la actual, sigue un programa de proyectos interdisciplinarios aquí en el país, masivamente, para afrontar los aprendizajes de los estudiantes en pandemia, por ejemplo. Pero no hay evidencia de tal cosa. Más bien hay evidencia de lo contrario, que los estudiantes aprenden menos a través de proyectos. Los proyectos son más importantes o más relevantes para los estudiantes avanzados. Los estudiantes novatos requieren otro tipo de intervención. Sin embargo, se mantiene el mito de que los estudiantes aprenden mejor con proyectos interdisciplinarios, aunque sean novatos. ¿Qué más? El constructivismo es una teoría científica, ese es otro mito. El constructivismo no es una teoría científica, aunque se diga todo lo contrario en la mayoría de universidades del Ecuador y fuera del Ecuador también. No hay tal cosa, es una palabra que encierra unos conceptos que son muy vacíos, que no orientan a los docentes para hacer un buen trabajo educativo. ¿Qué otro mito? Um, que, que el aprendizaje por descubrimiento es más apropiado, que los estudiantes aprenden más descubriendo sus propios conceptos y conectándolos entre ellos. Tal como ocurre con los proyectos o el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes lo que hacen es encontrar uno que otro concepto quizás, pero realmente eso no es un aprendizaje profundo. Se gasta mucho tiempo para que el estudiante encuentre ese concepto, que comparativamente hablando con una clase en la que el docente le dice exactamente lo que tiene que aprender, la otra versión es muy, muy ineficiente. Entonces, todo esto en conjunto, todo este conjunto de mitos que se mantienen en la educación ecuatoriana y en general, lo que crea son condiciones inapropiadas para el aprendizaje, lo cual es muy grave ahora en pandemia, donde hay una evidente pérdida de aprendizaje y que al aumentarse estos mitos, pues se genera una condición mucho más precaria, sobre todo para los estudiantes con más problemas de aprendizaje. Justo tenía las otras preguntas que era si esto pasaba solo en Ecuador, pero creo que ya han sido contestadas de que parece que al parecer está esparcido todo este mito. Sí. Y la otra pregunta era sobre por qué o cómo se ha llegado a esparcir tanto este mito. Igual no sé si quisiera agregar algo más a al estudio que Sí, había mencionado. bueno, por ahora es lo que tenemos como datos, ¿no? O sea, hay unas creencias y lo que los estudios, de hecho lo puedo presentar si quieres en pantalla, el estudio para que lo puedan ver.
Sí, claro, igual si desea puede enviármelo por Ah, WhatsApp ok, y yo ok, igual ok. lo pondré en la descripción del video para que la Perfecto. gente tenga acceso a todos los A todas las links. referencias. Muy bien. Ujú. En ese estudio que se publicó, por ejemplo, se parte del hecho del por qué y se establece, bueno, se encuentra en la literatura esta del esencialismo psicológico, ¿ya? Que son modelos mentales que las personas naturalmente las desarrollan, ¿no? De hecho, eso está presente cuando identificamos, por ejemplo, o nos sentimos más, eh, más cercanos de nuestra familia o de las personas que son de nuestro propio país y excluimos a los demás. O sea, son modelos mentales con los que hemos sobrevivido en nuestra historia evolutiva. Fueron importantes para el desarrollo de la especie. Solo que en el siglo XXI, como ya hemos superado algunas cosas, ya no estamos entre tribus luchándonos por el territorio, por la comida, ¿no? Como que ya eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero aún nuestras mentes son bastante antiguas, ¿no? Vivimos en un mundo muy avanzado, pero nuestra mente sigue siendo muy cavernícola todavía, en el sentido que mantenemos modelos mentales que fueron relevantes para su tiempo y que los heredamos por nuestra propia genética y también nuestra cultura los reproduce, ¿no? Entonces, esos esquemas mentales de esencialismo, que decimos que las personas son de esta manera y categorizamos a todas las personas por eso, están muy vigentes actualmente en la educación y particularmente en la enseñanza. Esa es la razón, según estos investigadores, por la que, o podría ser la razón por la que los profesores, al tratar de entender a un estudiante, lo categorizan y con base en esa categorización implementan algo. Ahora, hay que decir algo más, Jaylin. Yo creo que los docentes no están queriendo hacer un mal trabajo. No creo que los docentes se hayan propuesto tomar las peores teorías o las teorías que tengan, no cuenten con evidencia para hacer el peor trabajo con los estudiantes y que se sacan malas notas y cosas así. No creo eso tampoco. Lo que yo más bien pretendo o trato de entender a los docentes es que como no tienen un conocimiento cualificado de cómo el estudiante aprende, muchos de nuestros docentes no han ido a una escuela fuerte de educación, um, y estos modelos están muy fácilmente adquiribles en el entorno y aparentemente son efectivos porque vienen acompañados de materiales y cosas así que ofrecen los diferentes programas. Bueno, traten de utilizar eso, ¿no? Y es muy compatible con nuestras creencias, así que parece que funciona. Y no es así. Entonces los docentes creo que más bien lo hacen por hacer las cosas bien, debido a que no tienen una formación fuerte, una formación científica sólida para afrontar el desafío de la enseñanza, pero al hacerlo pues están fomentando irónicamente bajos aprendizajes. Entonces quizás por ahí está la cosa, por el hecho de que no tienen formación académica los docentes, por el hecho de que son modelos mentales que están muy arriesgados a nuestra propia cultura o nuestra propia cognición humana, y porque, bueno, son compatibles con ella, ¿no? Con esta arquitectura cognitiva o esta forma de pensar, esas creencias. Sí, creo que igual tenga algo que ver. No sé si es Singapur, el país que empezó como a, no recuerdo si es ese país, pero que empezó como a poner más atención a los maestros. Entonces los maestros se consideraban, vaya, o sea, para nadie es un secreto que en nuestro país es como que si, bueno, si no aprobaste o si no lograste entrar a la universidad, aunque seas maestro. Ujú, Entonces, como este nivel de apreciación sobre la profesión que se tiene y sobre el esfuerzo que se necesita, creo que también, o qué opina usted, creo que influye en la preparación que se les da a los maestros en cuanto a la preparación que se da, por ejemplo, o a la exigencia que se requiere para medicina, por ejemplo, en nuestro ujú. país. No sé. Sí, sí, puede ser. Hay países que ya están poniendo atención a estos problemas en la formación. Bueno, hay todo un debate actualmente en el mundo de las ciencias del aprendizaje y las ciencias de la educación de cuál debería ser la formación de los docentes para que sean más efectivos en la enseñanza, ¿no? Tenemos este debate viene también con alta deserción de los docentes, ¿no? Hay docentes que ya no quieren ser tales, ya pocos jóvenes no desean ser docentes. Y en Ecuador ocurre algo interesante, lo que tú dijiste, que tenemos docentes que no tienen otra opción de trabajo sino que ser docentes, ¿no? Y bueno, a nivel internacional ya hay un debate importante que aquí en el Ecuador todavía no se lo está considerando seriamente,
Y también en Ecuador tenemos estos casos de docentes que están ejerciendo un trabajo remunerado por el Ministerio, por el Ecuador, por el Estado, pero no tienen competencias para ejecutarlo de manera efectiva, ¿no? En el caso, no, desconozco el caso de Singapur, pero más bien estoy consciente de las universidades, ¿no? Hay muchas universidades a nivel del mundo que ya están poniendo atención a esto. En Ecuador, no, bueno, desde la Universidad del Pacífico estamos tratando de remediar eso, pero Ecuador no se caracteriza por este tipo de debates, desafortunadamente. Pero ya sé de países en los Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Chile, en Colombia, donde se ha puesto de manifiesto que la formación de docentes debe evitar este tipo de teorías que no tienen fundamento y más bien poner atención, por ejemplo, a la retroalimentación cognitiva, a la autorregulación facilitada por el docente, al diseño del aprendizaje basado en tareas reales, a las teorías cognitivas de cómo las personas aprenden, entre otras cosas, ¿no? Y eso es lo que funciona realmente. Hay abrumadora cantidad de artículos que dicen que esa debería ser la preocupación de la formación docente, dada la evidencia favorable, en lugar de otras teorías que no tienen ese nivel de cualificación científica. Así que sí, hay que llevar esto a nivel de la formación docente y ojalá Ecuador haga un cambio al respecto. Me parece también que estos estilos de aprendizaje y todas estas teorías también tienen como que materiales muy llamativos, ¿no? Como usted decía, y creemos que entre más cosas tengan, mejor aprovechadas van a ser. Y Sí, eso me lleva también a los que estamos desde afuera, ¿no? Que quizás no somos docentes, somos estudiantes, cómo igual se ha propagado estos mitos, tal vez no de manera intencionada negativamente. ajá, de hacerlo negativamente, sino más bien como un consejo, como algo que yo vi en internet y decía por ahí que funcionaba. Al menos ahora con todo esto del mundo digital, ¿cree usted que aporta también a la propagación de estos mitos Sí, en lugar de ayudar a disminuirlos? por supuesto. Uno pone, por ejemplo, estilos de aprendizaje en Internet y lo primero que sale son materiales favoreciendo este tipo de creencias, ¿no? Eh, Pocas son los enlaces que dicen los estilos de aprendizaje son un mito y que hay teorías alternativas que gozan de mucha evidencia que podrían fácilmente reemplazar estas creencias de los docentes. Sí, la Nosotros Internet. seremos el primer video. Bueno, en Ecuador, sí, esperemos que Sí. sí. Entonces, sí, es cierto, Internet fortalece estas creencias. Y justo ahora que mencionábamos estas creencias evolutivas, recordaba que había leído en un libro de cómo justamente teníamos esta tendencia evolutiva a la ansiedad, pero era para estar un poco pendientes, pero que hoy en día ya no nos sirve esa ansiedad y al contrario nos genera malestar, Mm, convirtiéndose en algo que pasa a intervenir en la vida de la persona, pero ajá. todo, todo esto de cómo funciona nuestro cerebro, de las cosas que nos creemos, había leído unos autores, me parece Bjork, que Ah, decía bueno. que es importante nosotros como estudiantes, ¿no? Más allá de los docentes, el qué creemos, porque por ejemplo, si yo creo e interiorizo que solo aprendo escuchando, no voy a ser capaz de aceptar otra manera de aprender que no sea esa. Mm, Entonces, es importante también para los estudiantes, al menos en la universidad, que ya no es tanto una enseñanza como guiada por los maestros, sino como un poco al autodirigida. ejercicio. Ajá. Entonces, ¿qué consejo les daría a usted a los estudiantes de cualquier carrera universitaria para que puedan mejorar su aprendizaje? Ok, bueno, si es el mismo autor, quizás está hablando de Robert Bjork. Robert Bjork es un importante investigador norteamericano sobre la memoria humana y él ha encontrado unas cosas que son un poco impensables. Él dice, el olvido es un aliado para el aprendizaje. Típicamente los estudiantes cuando quieren aprender algo, lo que hacen es involucrarse 1 hora, 2 horas, 3 horas enfocadamente en una sesión de estudio Quemarse y las quieren pestañas. quemarse las pestañas, como dicen exactamente,
Y listo, ya lo sé, voy a dar el examen el día de mañana. Y en efecto, suelen sacar buenas notas, porque cuando trabajan fuertemente con el material, lo que se llama juicio de aprendizaje, como dicen los psicólogos, el juicio de aprendizaje es preciso. Es decir, si yo me tomo una prueba en este momento, dado que he hecho este repaso, este estudio, va a ser voy a sacar una buena calificación. Sin embargo, si dejamos que pase un día, 2 días y tomamos la misma prueba, nos daremos cuenta que el estudiante retiene menos. En nuestra mente tenemos algo que se llama memoria de trabajo, que es un reservorio temporal, según los psicólogos, que retiene la información antes de que ésta vaya a la memoria a largo plazo, que es el reservorio de toda nuestra vida, todos los recuerdos. Los estudiantes, cuando están estudiando intensamente, probablemente saben mucho en el momento porque mucho de esto está en esta memoria temporal. Y quizás si hace el examen una horita después o unos minutos después, sacan una buena calificación. Pero aunque haya tenido un buen desempeño en la prueba, no conlleva a que haya aprendido. El aprendizaje se entiende como un cambio en nuestra mente que es de largo término. Lo que recomienda Bjork es que, si bien es cierto, hay que hacer un esfuerzo en estudiar de forma intensiva, es mejor hacer 3 cosas. Número uno, hacer un espaciamiento. Es decir, si tengo que invertir 5 horas para aprender, en lugar de mandarme las 5 horas en un día, mejor hacerlo 1 hora cada día, por ejemplo. Espaciar. Número dos, intercalar. No solamente estudiar biología, por ejemplo, o anatomía o cosas así. Intercala con otras cosas, intercala con otras materias que sean diferentes, intercala con música, con otras actividades. ¿Por qué? Porque ahí estoy interrumpiendo el flujo de información intencionalmente, estoy produciendo el olvido intencionalmente, para que cuando otra vez me vuelva a estudiar, ese segundo estudio genere una huella mayor en nuestra memoria en comparación con solamente una sola exposición al material. Lo otro es la derivación, la otra técnica es la derivación de estas dos que se llama retrieval practice, que podría ser en español como práctica de recuperación quizás, donde yo intencionalmente me hago pruebas, autopruebas. Genero las pruebas en la computadora, con un flashcard online, como sea, y me genero una sesión de prueba intensa y voy viendo cuánto he aprendido. Pasa un día, me vuelvo a aplicar la prueba. Y así. De esa forma tendré yo más conciencia de que estoy aprendiendo no solamente para la prueba, sino también a largo plazo, porque finalmente lo que queremos ser es buenos profesionales, buenos estudiantes, y no olvidarnos de las cosas que nos enseñaron en la universidad. Entonces, Bjork presenta precisamente este tipo de investigación y abundante investigación de que esto funciona. Lo que es espaciamiento, lo que es intercalación y práctica de recuperación. Esa es una recomendación. La otra, por ejemplo, en lugar de hacer eh, ajustes de nuestro estilo con los materiales, es mejor utilizar el procesamiento dual. Alan Paivio, un académico también que ha propuesto la teoría de la codificación dual, dice que mejor se aprende cuando utilizamos palabras o añadimos imágenes a las palabras. ¿Ya? Entonces, los estudiantes aprenden más cuando añaden a las palabras las imágenes relevantes, no palabras o cosas seductoras que no tienen que ver nada con lo que tengo que aprender, no, porque a veces incluimos palabras o símbolos o cosas que son más bien decorativas, más no cosas relevantes, entonces hay que utilizar eso. ¿Qué más? Tenemos la teoría de la carga cognitiva, que dice, por ejemplo, las fuentes de información de un material deben estar contiguas, no separadas. Si están separadas, generan más carga cognitiva que juntas. Un material es mejor estudiarlo, como dije, verbalmente a través de los oídos, a escuchar la narración en lugar de leerla, y esa narración acompañarla con imágenes relevantes. ¿Qué más? No leer simultáneamente lo que estoy escuchando. Eso quizás funciona para el aprendizaje de un segundo idioma, como el inglés, en el caso de Ecuador, pero si estoy estudiando en español, no leer mientras estoy escuchando lo mismo. Eso se llama redundancia, sobrecarga nuestro sistema mental y aprendemos menos. Y así podemos sacar un montón de estrategias que pueden resultar, pero la de Bjork es para largo plazo. Intercalación, práctica distribuida y práctica de recuperación. Esas son las recomendaciones básicas que todo estudiante debería
y docente también debería promover entre sus estudiantes. Gracias, doctor. Justo estas recomendaciones las había leído en el libro de La ciencia del aprendizaje efectivo, Oh, ah, que igual recopilan, perdón, muchos estudios, y algo que mencionaba que a mí me explotaba la cabeza cuando lo leía era que era muy contraintuitivo, ¿no? Porque contributivo. uno piensa que dejar olvidar es como no le va a hacer bien a mi cerebro, dejar que pase tiempo y tratar de recuperarlo después. Igual la interrupción, ¿no? El intercalar es contraintuitivo pensar que algo le va a ayudar a mi cerebro si lo interrumpo. Mm, Entonces, muchísimas gracias por todo esto. Igual lo de las imágenes a las personas que nos están viendo que igual son de medicina, aplica muchísimo porque es muy diferente, ¿no? Leer el nervio recurrente laringio derecho se desprende del vago en la base del cuello. Entonces es diferente leerlo a cuando ves un gráfico importante, como decíamos, y ya sabemos y entendemos qué es lo que estamos leyendo, pero exacto. a veces sí creo que pasa mucho esto de como ya está, es una noche antes del examen, entonces solo Mm, nos grabamos el nervio laringio recurrente y así. Entonces, bueno, doctor, muchísimas gracias por gracias a ti, concederme Yalin. esta entrevista que lamentablemente la había planeado hace algún Mm, tiempo, pero el semestre me estaba un poco ahogando. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quiera despedirse o decir unas palabras muchas para gracias. dejar de grabar. No, muchas gracias, Yalin, y gracias por este espacio y esperemos que los docentes, los académicos interesados en la educación, los estudiantes que desean mejorar su aprendizaje, puedan recibir una buena información a través de este video y que, bueno, me imagino que podemos poner más información que pueda servir para que puedan leer, revisar y aplicar, ¿no? Así que, y gracias a ti, Yalin, por este espacio. Suerte, ¿ah? Gracias. Bueno, esto es Bacteriófagos, como siempre les digo, recuerden cuestionarse lo que hacen, por qué lo hacen, pero sobre todo para qué lo hacen. Recuerden cuestionar que lo que están poniendo en práctica o lo que siempre nos han enseñado o lo que se ha esparcido como un mito esté bien y pues nunca está de más aceptar nuestros errores y replanteárnoslo para poder sacar lo mejor de nosotros. Así que esto es Bacteriófagos, ve y devora la ciencia.